buenos momentos tengan todos ustedes. Llegamos al video final, al tercer video sobre los cañones submarinos. En este video vamos a explicar cómo el diluvio universal explica perfectamente cómo se formaron los cañones submarinos y cómo esto no puede ser explicado por la ciencia uniformista. Como siempre les digo que este trabajo está basado en los estudios de Michael Oher, la superficie formada por la escorrentía del diluvio universal. Vale la pena ver este libro electrónico. Origen de los cañones submarinos. Los científicos uniformistas postulan que los cañones submarinos se formaron por el flujo másico que comenzó en el borde de la plataforma continental. Se necesitarían múltiples flujos masivos para llevar a cabo esta tarea. El origen por flujo masivo es una explicación creíble, pero falta un ingrediente clave. ¿Qué causaría que los sedimentos gruesos se acumularan cerca del borde de la plataforma continental una y otra vez en primer lugar? La escorrentía tardía de la inundación del diluvio universal puede proporcionar el sedimento necesario. Cañones cortados después de la eliminación de sedimentos del margen continental. Es poco probable que los grandes cañones submarinos con sangría de la plataforma continental puedan formarse después del diluvio. No habría suficiente tiempo o energía para erosionar estos abismos profundos, teniendo en cuenta la mayor precipitación, la erosión continental y el bajo nivel del mar durante la edad de hielo. El verdadero enigma es cómo se originaron los cañones submarinos del tamaño del Gran Cañón en la plataforma continental y la pendiente. A partir de la geomorfología del margen continental, los profundos cañones submarinos deben haberse formado muy tarde en el diluvio. Se formaron después de que esencialmente todos los sedimentos de la plataforma continental fueron colocados y gran parte del sedimento se consolidó en roca sedimentaria. Parte de la evidencia de esto es proporcionada por los cañones submarinos que cortan las crestas y cuencas submarinas de antearco y la rareza de los cañones submarinos enterrados. Cañones submarinos tallados a través de crestas y cuencas de antearco. Los márgenes continentales activos o de tipo pacífico se han deformado después de la colocación de gran parte del sedimento. Hay una cresta y una vaguada en las rocas sedimentarias paralelas a la costa o arco insular que se deben a algún tipo de fenómeno de pandeo como se muestra en la figura. Los canales se han llenado en su mayoría de sedimentos. La cresta y el canal se llaman antearco. Algunos cañones atraviesan las crestas. Los cañones se formaron después de que la cresta ya se había formado. El cañón submarino también atraviesa la vaguada del arco delantero después de que estas cuencas se llenaron de sedimentos. Estas observaciones indican que casi todos los sedimentos que componen el margen continental ya habían sido depositados luego del cañón submarino fue tallado a través de la cuenca y cresta del antearco. Los cañones submarinos enterrados, que son raros, muestran sedimentos del margen continental anteriores a la erosión. Muy pocos cañones, incluso de tamaño modesto, han sido descubiertos por métodos sísmicos dentro de los sedimentos del margen continental. Debido a la escasez general de exposiciones a escala sísmica de los antiguos rellenos de cañones, la literatura geológica sobre la composición de los estratos internos de estos conductos de sedimentos es escasa y los modelos arquitectónicos están lejos de ser completos. Esto significa que el periodo del hundimiento profundo del cañón en el margen continental se produjo después de que la mayoría de los sedimentos del margen se hubieran acumulado. Los cañones enterrados suelen estar cerca de los cañones actuales o dentro de los cañones, representando una fase de corte y relleno de los cañones actuales. Los perfiles de reflexión sísmica multicanal de alta resolución confirman que los cañones del talud continental frente a New Jersey son raros en contraste con su prevalencia en la pendiente actual. El tamaño y la abundancia de cañones vistos en el norte del Golfo de México son atípicos. Esto también es un patrón global. Como hemos visto a lo largo de la geomorfología, el presente no es la clave del pasado. Esta es probablemente la razón
por la que la mayoría de los geólogos afirman creer en el actualismo, por lo que pueden afirmar que algún proceso natural desconocido formó la característica geomorfológica. El actualismo es vago y todavía necesitan llegar a una hipótesis plausible para el origen de los cañones submarinos, así como otras observaciones y deducciones de la geomorfología. Aquellos que hacen esta afirmación nos están diciendo indirectamente que el dogma de la geología, el uniformismo, que resultó del rechazo del diluvio universal durante la Ilustración, no es correcto. Entonces, estos científicos, si están abiertos, deberían volver a analizar los problemas geológicos resultantes del uniformismo y reconsiderar el rechazo arbitrario del diluvio universal. La rareza de importantes cañones enterrados también sugiere que las plataformas continentales se formaron rápidamente, antes de que los cañones submarinos pudieran desarrollarse. Solo después se excavaron cañones submarinos. Cañones submarinos tallados muy tarde en el diluvio. Esta formación encaja bien dentro del modelo de Taswalk para la etapa de retirada del diluvio universal. La erosión laminar de los continentes resultó en la deposición a lo largo de los márgenes continentales. Y la fase de flujo canalizado resultó en cañones submarinos y la deposición de abanicos submarinos. ¿Cómo se tallaron los cañones al final del diluvio? Ahora que hemos establecido el momento, podemos entrar a revisar cómo se formaron los cañones. A medida que los continentes se elevaron durante la etapa de retirada del diluvio y las montañas y las planicies se expusieron, más y más agua del diluvio universal se canalizó y fluyó hacia el margen continental. Este flujo canalizado se aceleró en algunas áreas, ya que una gran cantidad de agua se vio obligado a verter a través de un espacio más estrecho, similar a forzar la misma cantidad de agua de una tubería ancha en una estrecha, como se ve en la figura. El rápido ascenso del continente y el hundimiento del fondo oceánico también acelerarían las corrientes. Cuando las corrientes de agua canalizadas energéticas llegaron a las costas actuales, se habrían acelerado a través de los sedimentos de la plataforma continental recién depositados. La transición del borde exterior de la plataforma a las condiciones marinas profundas hizo que la corriente de inundación canalizada se desacelerara. Deposición enfocada de una gran cantidad de escombros causados por deslizamiento rápido. Las corrientes canalizadas son el componente clave. Llevarían una gran cantidad de sedimentos y depositarían su carga donde las corrientes se ralentizaran, en la plataforma continental exterior y en el talud continental superior. La rápida acumulación de estas masas de sedimentos sería inestable y tendería a caer en flujos de masa por el talud continental. El corte rápido del cañón se produciría con una mayor entrega de sedimentos que se canalizaría hacia el cañón, continuando el proceso de profundización como una reacción en cadena. Las figuras dan una idea aproximada de cómo se formaron los cañones submarinos. En la primera, la deposición en la plataforma continental y la pendiente durante la fase de flujo laminar del diluvio universal. Segunda, el flujo laminar se transforma en flujo canalizado que transporta escombros al borde de cordilleras y planicies. En esta tercera, cada vez más tierra se expone a medida que el cañón submarino se vuelve más y más profundo mientras los valles se forman en tierra. Y la siguiente es, la erosión del cañón submarino continúa mientras se forman pequeños cañones en la pendiente continental. Y finalmente, la inundación ha terminado. Tenga en cuenta que los cañones submarinos reflejan la topografía en la Tierra. Otros cañones submarinos se formarían desplomando y deslizándose sobre la pendiente continental sobrecargada, ya sea al final de la inundación o en un tiempo posterior. El sedimento terrígeno se entregó rápidamente a la cuña del borde de la plataforma y la inestabilidad del borde de la plataforma iniciada la etapa de pendiente. Todos los cañones han experimentado un solo episodio de entrada terrestre y creación de cuñas en el borde de la plataforma que se interpreta como el mecanismo principal para el inicio de la erosión cuesta abajo. La iniciación del cañón submarino
fue un solo episodio de sedimentación rápida acumulada en áreas locales, cerca del borde de la plataforma continental. Una vez que se inicia un cañón, tiende a enfocar los sedimentos, causando una mayor erosión por el flujo másico cuesta abajo que profundiza el cañón. No relacionado con el río, sino con el valle. Entonces, ahora podemos entender cómo los ríos están relacionados con los cañones submarinos. En la formación de cañones submarinos no es el río lo que significa, sino el valle o cañón que llega hasta la costa. Los ríos comúnmente aprovechan el valle dejado por el flujo canalizado en tierra. Los cañones submarinos comúnmente son reflejo de la topografía de la tierra adyacente. El interior costero y las áreas de plataforma muestran notables homologías geomórficas a lo largo de una larga historia. La relación de los cañones submarinos con los valles y cañones costeros, así como los cañones submarinos en alta mar, con la tectónica vertical diferencial entre los continentes y los océanos, siguiendo las grandes inclinaciones monoclinales del margen continental hacia el mar. Los ríos del continente se han atrincherado entre 150 a 550 metros. El punto principal es que los cañones submarinos fueron tallados mientras el continente adyacente se elevaba y las cuencas oceánicas se hundían. Entonces, se formarían los cañones submarinos durante la tectónica vertical diferencial que tuvo lugar durante la fase de flujo canalizado del diluvio universal. Mirando los datos a través del paradigma del diluvio universal, las aguas de inundación canalizadas tallarían valles terrestres al mismo tiempo que se formarían los cañones submarinos. La erosión canalizada explica el valle interior de la bahía de Monterrey, que está rodeada de montañas al norte y al sur. Las montañas al norte y al sur de la bahía de Monterrey alimentaron las aguas de la inundación en la futura bahía de Monterrey. Elmhorn Slough podría ser un remanente arrugado de esa erosión tardía de la inundación y explicar por qué no hay conexión entre el actual río Salinas y la cabeza del cañón submarino de Monterrey. Después del diluvio, los ríos fluirían por muchos valles costeros, pero no todos porque algunas de las áreas tuvieron un ambiente seco después del diluvio. Esto explicaría la asociación común, pero no necesaria, de los ríos con los cañones submarinos. Muchos científicos han interpretado correctamente esta asociación como significativa para el origen de los cañones submarinos. El modelo del diluvio universal también explica los cañones que no están asociados con ríos o mar adentro de tierras áridas, como los del sur de Baja California y el desierto del Sahara. Los meandros en los cañones se explican dentro del modelo del diluvio universal. Es posible que también se formaran meandros atrincherados en tierra bajo el agua. Los meandros apretados o atrincherados de cuello de cisne y los meandros de corte en cañones y abanicos submarinos probablemente requieren una corriente canalizada de baja velocidad. Es más difícil imaginar corrientes lentas durante la formación del cañón, pero los meandros en la pendiente empinada no son muy apretados. Por lo tanto, estos meandros del talud continental pueden haber comenzado con un flujo másico ligeramente serpenteante y gradualmente profundizado. Cañones submarinos amurallados, verticales y colgantes probablemente se formaron después del diluvio universal. Existen flujos periódicos de arena que viajan por el cañón submarino Scripps. Estos flujos comienzan poco profundos y fluyen a lo largo del fondo. Erosionan fácilmente el fondo de las paredes del cañón y eventualmente resultan en paredes verticales o colgantes como las que se encuentran en la parte superior del cañón Scripps. Otro punto por destacar con respecto a los cañones submarinos es que son un fenómeno global. Se encuentran fuera de todos los continentes y a lo largo de amplias plataformas continentales como la plataforma de Bering frente a Alaska. Al igual que con otros accidentes geográficos misteriosos, esto confirma la extensión global del diluvio universal. Con este video concluye la serie de 3 sobre los cañones submarinos. Otra demostración más de que el diluvio universal
fue el fenómeno más importante en la geomorfología de la Tierra y por tanto en la historia humana y la historia de la Tierra. Vamos aprendiendo y quitémonos esos dogmas antidiluvio que existen. La ciencia vale la pena estudiarla. La verdad nos hará libres. Empecemos a buscar la verdad realmente. Gracias.